buenos días. Bienvenidos a la jornada en la que vamos a hablar sobre la responsabilidad de directivos y administradores en un entorno económico y cambiante. Mi nombre es Gonzalo Guzmán, soy el director comercial de Riesgos Financieros y Specialties de Mars España. Y como decía en el título de la jornada de hoy, creo que vamos a hablar de un tema muy interesante y que está un poco en boca de todos, ¿no? Y de hecho, prueba de ello es la gran acogida que ha tenido esta jornada, porque hay más de 200 personas conectadas desde la plataforma, ¿no? Claro, hablábamos de un entorno económico cambiante y de incertidumbre, ¿no? El seguro de responsabilidad civil de consejeros y directivos ya venía con una tendencia alcista y con restricciones en la suscripción desde el año 2019, ¿no? Y esto se junta en marzo del 2020 con el COVID, lo que nosotros llamamos la tormenta perfecta dentro de la tormenta perfecta, ¿no? Y lógicamente el COVID, más prolongado de lo que la gente creía, pues ha dado lugar a un endeudamiento mayor de las empresas, a un tema de reestructuraciones de las empresas, a entrada de nuevos inversores, pero también a unos incrementos en los costes de producción y unas dificultades importantes en la cadena de suministro, ¿no? Todo ello agravado más recientemente con el conflicto de Rusia-Ucrania ha hecho que efectivamente la incertidumbre económica a nivel global sea importante, ¿no? Todos estos aspectos tienen un impacto importante en la toma de decisiones de los directivos del gobierno corporativo de las empresas y lógicamente pueden llevar responsabilidades y reclamaciones, ¿no? Para todos estos temas vamos a hablar con Oswald Carballo, Senior Manager de la compañía y responsable del área de consejeros y directivos de Mars España. Buenos días, Oswald. Buenos días, Gonzalo. Y a mi izquierda más próxima se encuentra Javier Ibarra, Managing Director de la compañía y máximo responsable del área de riesgos profesionales, de riesgos financieros y profesionales de Mars España. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Pues sin más, y un poco después de esta introducción, para poner en contexto el tema de la jornada, pues os voy a lanzar la primera pregunta, ¿no? Un poco visto, digamos, todos estos pequeños puntos en los que puede impactar a la economía global, de lo que llevamos viviendo en los últimos años, ¿cómo está afectando todo esto al mercado asegurador de día, no? Sí, ya veníamos de un mercado muy endurecido, sobre todo en los seguros de día, ¿no? Una situación muy complicada para los clientes. Es cierto que los últimos meses del año, o los primeros meses de este año, han sido más suaves, con una ligera mejora. A pesar de ello, no puedo ser demasiado optimistas viendo el panorama, porque todavía la tendencia dependerá de la evolución de ese entorno económico al que enfrentamos, con esa preocupación latente. Javier. Sí, yo quizá destacaría, ¿no?, que es que lo que sí que claramente percibimos es un entorno más dinámico, más transaccional, donde al final, pues bueno, cabe la posibilidad de que pongamos en valor las bondades de los clientes a la hora de abordar la negociación con el mercado asegurador, ¿no? En definitiva, el mercado de seguros lo que viene es a mutualizar el riesgo, y las compañías que han pasado unos años de poca receptividad y donde han estado imponiendo términos y no tanto negociando términos, ahora abordan las renovaciones de manera distinta, ¿no? Y en ese contexto, pues bueno, nosotros somos capaces, y ir bien asesorados es muy importante, de distinguir, ¿no?, y de permitir que las aseguradoras que están en posición de elegir el riesgo, al hacer ese ejercicio de selección, puedan competir y de esa manera provocar una diferenciación en precio y en condiciones. Y desde una perspectiva del riesgo, ¿qué preocupaciones debería tener un directivo en estos momentos con todo lo que le está cayendo alrededor, ¿no? Nosotros estratégicamente ponemos mucho el foco en la intensidad, ¿no? El riesgo de día no es un riesgo que ha manifestado intensidad, ya no es una idea teórica, es una realidad. En España en concreto muy vinculado a las fianzas, pero en todo caso a nivel internacional los siniestros de alcance son importantes, y por tanto la revisión de la suma asegurada es clave, ¿no? Con lo cual, desde la perspectiva de un cliente, ¿qué elementos poner encima de la mesa a la hora de abordar la renovación? Revisar la suma asegurada creemos que es fundamental, y quizá en este momento precisamente
con más razón, ¿no? Y otro aspecto que también estratégicamente estamos poniendo el foco es en el riesgo internacional, ¿no? En el mundo actual, y los clientes que han crecido internacionalmente tienen una exposición ahí a la que hay que saber dar respuesta de una manera eficaz. Sí. Efectivamente, respecto al programa multinacional, queremos que las pólizas respondan de forma adecuada en todas las jurisdicciones donde los clientes tienen presencia. Pero siempre recomendamos a los clientes hacer una auditoría de forma pues, cada X tiempo, cada 2 años, para revisar las coberturas, para entender lo que están contratando al final y para priorizar sus necesidades y para que la póliza refleje las coberturas pues, principales. ¿Y cómo reaccionan digamos, a este nuevo contexto las aseguradoras? Hablabas de que veíais una tendencia de estos primeros meses del año, mayor equilibrio, una tendencia un poquito más pausada, digamos. ¿Cómo están reaccionando las aseguradoras en este sentido? ¿Cómo estáis viendo este cambio de tendencia? Sí, el mercado está respondiendo más favorablemente en los últimos meses comparado con los 2 años anteriores. Es principalmente debido a la llegada de nuevos actores, nuevos mercados, nuevas compañías aportando capacidad nueva. Eso está provocando y empujando a las compañías actuales pues también ser más competitivos. Entonces, entre las compañías actuales y las nuevas estamos notando pues mayor competencia, más capacidad y sobre todo más flexibilidad a la hora de sentarse y negociar términos. Y lo que hemos sufrido es tanta volatilidad en el mercado que estamos viendo una tendencia a una situación más estable. Veremos cuánto dura, ¿no? Porque hay una preocupación en general dentro del entorno económico, pero creo que es el momento de sentarse a dialogar con las compañías para conseguir el mejor resultado. Por entrar y seguir en nuevas tendencias, hemos hablado de ESG, cyber, ¿cómo puede impactar? Todo, claro. No paramos de hablar de ese combinado cyber-diano. Quizá está claro que cyber, que es una mesa redonda completa en sí mismo, es un riesgo que es un riesgo operacional de alto calado para las compañías hoy en día, en la medida en que puede paralizar su actividad, compromete la continuidad del negocio. Entonces, eso es importantísimo. Como es natural, antiguamente hablábamos de pólizas de daños materiales y cuál era su vínculo con los gestores de la compañía, han puesto las medidas, en este caso, que va mucho más allá, porque la superficie a proteger en un mundo digital y una economía digital como la que vivimos, pues es cada vez mayor, con los empleados teletrabajando. Las compañías tienen que enfocar o deben de enfocar el riesgo cyber desde la perspectiva también de la gobernanza de la empresa, por lo cual sería absurdo que una póliza de D&O excluyera cualquier reclamación contra los consejeros en relación con incidentes de ciberseguridad. Es verdad que algunas compañías han tendido a dar algún lenguaje afirmativo, sí, que es una tendencia del mercado inglés. La realidad es que es una cobertura natural en la medida en que salpique o le atañe al equipo gestor de la compañía en relación con la gobernanza de la empresa. Sí prevemos que va a haber incidentes que tengan consecuencias, que accionistas pues, llegan a la conclusión de que no se han protegido adecuadamente el perímetro de ciberseguridad de la compañía y que ha comprometido la continuidad del negocio causando grandes pérdidas. Y si eso nos lleva a compañías, casi siempre nos fijamos en las cotizadas, ¿no? Porque es donde hay un mayor nivel de minoritarios que pueden reclamar, donde hay un regulador que está muy presente, pero grandes grupos empresariales igualmente con un accionariado disperso o con accionistas sofisticados van a pedir explicaciones por rendición de cuentas a los gestores sobre cómo están abordando la gestión de este riesgo. Es un riesgo que ya notamos, ¿no? Que los clientes, no solo desde la perspectiva de ciber y pensando en la figura del CISO, sino desde la perspectiva de D&O y ya más pensando en el comité de riesgos, en el de auditoría, en el comité ejecutivo del consejo, en la comisión ejecutiva, se tratan estos temas con naturalidad y ver cómo debemos de hacer, ¿no? En la gestión del riesgo, la aparición de actividad, la gestión de la relación con nuestros clientes, con los que interactuamos. Al final es algo fundamental y que está muy vinculado al gobierno corporativo y con seguridad anticipamos que va a haber siniestros en este ámbito. ¿No? Ya veo siniestros, ¿no? Derivados de incidentes de privacidad, de seguridad, de esos temas. Ya se han producido reclamaciones contra grandes empresas multinacionales cotizadas y efectivamente la póliza de D&O no deja de ser un todo riesgo, salvo los riesgos expresamente excluidos. Hemos visto que algunas compañías pues, en el pasado estaban intentando excluir
los riesgos cibernéticos, la póliza de lleno, cosa que nos hemos opuesto a estas iniciativas por parte de las compañías. Vivimos con una cobertura plena para riesgos derivados de riesgos cibernéticos. Pues muchísimas gracias. Vamos a ir acabando ya nuestro turno de palabras. Vamos a dar entrada, en breve va a pedir que me envíen las preguntas de la gente que está en sus oficinas conectadas a la plataforma para dar cabida y contestación a ellos. Yo no por terminar, pero como conclusiones, al otro lado de la cámara tenemos gente que tiene la póliza contratada, ya hemos hablado de cómo abordar, pero hay gente que no tiene póliza, ¿no? Y está pensando en estos momentos si contratar o no contratar la póliza. Es un poco la pregunta del millón. ¿Qué le diríais? ¿No? Un poco, Javier. Bueno, yo creo que no sé, generalmente yo creo que esta conversación para nosotros desde luego no es una conversación del miedo, ¿no? Te puede pasar, está claro que te puede pasar, y si alguien ha decidido no comprar hasta la fecha, pues bueno, sus razones tendrá. Dicho esto, yo creo que sí que hay que poner de manifiesto. La primera barrera es que creemos firmemente que la póliza de lleno es una herramienta de buen gobierno corporativo y que viene a paliar o de alguna manera esa enorme desproporción que hay entre el patrimonio personal de un administrador o de un directivo de una empresa, por muy grande que sea, con el patrimonio de la empresa que administra, ¿no? Que pudiera entrar en crisis o pudiera sufrir unas grandes pérdidas, y hay una enorme desproporción. Los elementos como la póliza de lleno pues facilitan la transferencia del riesgo y que las personas que forman parte de los equipos de las empresas se dediquen con tranquilidad a lo que deben de poder hacer, con lo cual, más allá de la convicción de lo voy a comprar o no, que puede ser la preocupación de un momento en una vida estresante como la que vivimos hoy en día, la verdad que es, más allá de eso, yo creo que debe ser una decisión estratégica en donde pues, se pretenda que los gestores de las compañías puedan dedicarse a lo que se tienen que dedicar con tranquilidad suficiente, y las compañías asumir esa responsabilidad de proporcionar ese safety net, ¿no? ese apoyo. ¿Quieres añadir algo? Sí, bueno, pues en nuestra experiencia en los últimos 10 años, ¿no? Estamos recopilando todo tipo de siniestros, y en nuestra experiencia pues estamos notando ese incremento de siniestros, aunque sea por importes menores. Vemos el valor de la póliza de lleno, porque vemos que está respondiendo cada vez más y de forma más adecuada, incluso, como ha dicho Javier antes, la libre elección de abogados es un buen valor para cualquier defensa de cualquier proximidad, aunque sea un tema menor. Vemos el valor del seguro en estos momentos. Pues muchas gracias. Me pasan aquí la verdad que tanta tecnología, me pasan aquí las preguntas, voy a ver si soy capaz de leer. Han llegado unas cuantas, con lo cual voy a tratar de haceroslas saber. Mira, la primera pregunta, me dicen, apuntan un poco lo que estábamos comentando, ¿no? En geografías más pequeñas, la empresa familiar es el grueso del tejido industrial. No perciben la necesidad de suscribir una póliza de D&O. ¿Cuáles son los argumentos de peso para recomendar que dichas empresas familiares lo tengan en cuenta de cara a una buena gerencia de riesgos? ¿Voy yo? Bueno, pues o sea, yo en empresa familiar, evidentemente la conversación es lógicamente distinta, ¿no? La percepción puede no cambiar, pero yo creo que cada vez hay un esfuerzo mayor en gobernanza de empresa familiar en distinguir el patrimonio de la empresa del patrimonio de la familia, ¿no? Y hay pues un trabajo tremendo que se está haciendo, ¿no? Por asesores en ese ámbito, y todos hemos hablado de los family office, de los consejos de familia, y en paralelo la compañía. Entonces, hay un elemento, es que la empresa familiar, generalmente las familias pretenden que perviva en el tiempo, pretenden que los miembros de la familia que trabajan en la empresa pues no tengan un detrimento con respecto a los que no trabajan, porque simplemente están expuestos a un riesgo que los demás no. Y luego también el equipo directivo que quieres contratar pretendes que esté tranquilo, ¿no? Y por tanto probablemente va a estar más tranquilo si le ofreces una garantía con una cobertura de seguro. Quizá el error está en entender que en una empresa familiar solo se está pensando en el escenario de peleas entre hermanos, peleas entre primos, que suceden, que lamentablemente pues lo leemos en la prensa y al final te ponen esa tesitura de no, eso a mí no me va a pasar. Realmente la póliza de no está solo pensada para ese tipo de escenarios. Como decíamos antes, la mayor parte de los
de las reclamaciones se plantean en vía penal, y en muchas ocasiones no tiene que ver con un conflicto entre asegurados o entre accionistas. Puede ser un procedimiento de investigación de la Fiscalía, puede ser una alegación de un proveedor, de un acreedor, con lo cual yo creo que percibir el riesgo en su complejidad y de forma amplia probablemente abra los ojos a aquellos que son más escépticos sobre las bondades de la cobertura. Pero al final es algo que quizás es una conversación que luego se puede aterrizar mucho en los casos concretos de las empresas según de qué se trata. Y sobre todo comprar cierto límite, ¿no? No hace falta, o sea, por lo Justo. menos tener un pequeño colchón, digamos, ¿no? Claro, una pequeña red. Totalmente, la adecuación de límite. Al final son pólizas que en efecto no tienen franquicia, por lo cual se espera que actúen desde el primer euro, se busca la efectividad y en efecto, pues al final la reflexión sobre la suma asegurada es fundamental y puedes modularla de acuerdo a los intereses y consideras que no necesitas tanta cobertura, pero que algo puede tener sentido, ¿no? Perfecto. Seguimos. Perdón, se me ha bloqueado esto directo. Otra pregunta que nos hacen, Oswald, y esto te lo voy a hacer a ti. Habéis hablado del conflicto Rusia-Ucrania. Nos preguntan qué impacto está teniendo la guerra en las pólizas y qué medidas, dos preguntas, y qué medidas están tomando las aseguradoras de D&O al respecto. Sí, efectivamente, es un tema bastante reciente y la respuesta varía en función del tipo de exposición que tiene ese cliente concreto. Para un cliente que no tiene mucha exposición, pues no habrá mucho impacto en las pólizas, pero los clientes que tienen una presencia directa ahí o una dependencia a Rusia, pues estamos viendo la imposición de ciertas exclusiones. No solo la exclusión típica en D&O, la exclusión de sanciones que está presente en todas las pólizas, sino una exclusión territorial. Y hay varias versiones de esa cláusula que hay que revisar con detalle para ver si no está perjudicando al cliente, porque hemos visto una variedad de versiones más favorables para el cliente, versiones aceptables y versiones más drásticas que excluye cualquier exposición, aunque sea indirecta a ese país. Sí, en ese contexto de exclusiones, inevitablemente, y siendo la exclusión algo que al final es incontestable porque no se va a poder evitar, aunque se pueda matizar en su lenguaje, los clientes que tienen una fuerte presencia local les recomendamos abordar una compra local para que en ausencia de cobertura del programa, de manera independiente, exista una cobertura en el mercado local. Insisten por el chat sobre los descuentos y ahorros en prima, ¿no? Debe ser un topic que podemos decir que está en boca a todos, porque hay varias preguntas al respecto, ¿no? Sí. Y pone una persona, ¿no? Y dice, ¿qué podemos hacer para conseguirlos? Yo creo, Oswald o Javier, que ya habéis hablado, ¿no? De abordar con anticipación la renovación o la compra de esta cobertura, la información, la preparación, digamos, de toda la información. Por insistir en... Yo incidiría en la idea que ha lanzado Oswald de establecimiento de prioridades claras, ¿no? Si la prioridad es el descuento, es el alcance de la cobertura, es la revisión del límite, porque en efecto se puede, al final, en un mercado dinámico, se puede acabar haciendo encaje de bolillos. La realidad es que nosotros sacaremos siempre lo mejor y tratamos de poner en la ecuación lo que consideramos que es bueno para los intereses del cliente. Por ejemplo, la continuidad, a lo mejor cambiar la estructura de excesos si fuera necesario, teniendo como referencia el coste y buscando, lógicamente, un ahorro en costes después de años tan penalizados, pero sin perder de vista el componente estratégico de esta cobertura. Que al final de poco valdría, ¿no?, cambiar una buena póliza por una mala póliza si hablamos de precio, porque eso puede pasar en cualquier entorno de mercado y al final nosotros en ese caso lo vamos a poner de manifiesto. Lo que te estamos presentando puede ser más barato, pero no está a la altura de lo que tenías, ¿no? Sí, en fin, hay maneras de modificar la cobertura para mitigar esos impactos en prima, ¿no? Sí. De enfocar la cobertura más hacia las personas físicas en vez de las personas jurídicas. Entonces hay maneras de diseñar la póliza para que se adapte a cada cliente, implicando a lo mejor un ajuste en prima. Pero de forma generalizada todavía no estamos viendo descuentos en la cartera, pero estamos viendo pues más estabilidad en la cartera.
Sí, eso es otra, ¿no? No lanzar un mensaje tan optimista, pero no tan optimista, ¿no? Efectivamente. El título de la jornada de hoy, hablábamos de un entorno económico de incertidumbre complicado. Claro, habéis tocado un poco de pasada este tema de las insolvencias, pero nos preguntan por aquí que qué protección hay en la póliza si tengo una exclusión de insolvencia. Pues en un entorno de insolvencia pocas, ¿no? O sea, la verdad que es un tema que es un caballo de batalla. La exclusión de insolvencia es una importante restricción. En D&O la responsabilidad por deudas o por el déficit en un contexto de concurso de acreedores es una responsabilidad, es un riesgo de intensidad y es una de las motivaciones por las que una compañía decide comprar una póliza de D&O. En ocasiones esa insolvencia puede tener lugar en una filial, en una entidad participada o en la propia matriz. El escenario es totalmente diferente. En un entorno de COVID, en industrias, en actividades muy afectadas por la pandemia, ha habido que asumir, lamentablemente, en negociaciones exclusiones de insolvencia cuando no hemos sido capaces de doblegar al mercado o de presentar información suficiente para sostener la continuidad de ese negocio. Yo creo que hay miedos en el mercado todavía asegurador, porque a pesar de que hay un entorno más dinámico, pues lógicamente pues estamos llegando a un momento en el que pues, la economía expansiva parece que se está terminando, las ayudas también, las compañías afrontan nuevos retos para mantener la continuidad de su negocio, tendrán que financiarlo en ocasiones y entonces la exclusión de insolvencia es una discusión muy a la medida del cliente. Nosotros desde luego siempre que podamos eliminarla o matizarla, lo haremos. Y resulta clave, porque puede uno tener una exclusión de insolvencia que a lo mejor esté acotada a determinadas filiales o sociedades en concurso y estás de acuerdo con ello, porque es un concurso voluntario, no anticipas problemas de esa parte, de ese área de tu riesgo, y entonces a lo mejor se llega a un consenso. Pero si es una exclusión de insolvencia total que asume la compañía, pues evidentemente la restricción de cobertura es importante y estaría en la lista de deberes a ir progresivamente trabajando en ellos, ¿no? Porque claro, la cobertura existiría una cobertura de D&O, pero nada asociado a la insolvencia. Los lenguajes pueden llegar a ser muy severos, ahí tratamos nosotros de meterle pluma con la aseguradora, pero en efecto la cobertura de insolvencia como cobertura es fundamental y por tanto si hay una exclusión, eso es muy delicado. Pues por eso también la diferenciación es la clave, ¿no? Porque la exclusión es el resultado de los 2 años de COVID, pero dentro de los segmentos afectados por COVID hay clientes mejor posicionados, con una situación financiera más positiva y hay que saber pues vender esos aspectos favorables a las compañías aseguradoras. Yo creo que es el momento para revisar la exclusión y hablar con los asesores brokers en cuestión para buscar la manera de levantarlo o matizarlos. Perfecto. Pues había más preguntas, pero yo creo que las hemos ido contestando porque había preguntas de Cyber, había preguntas que yo creo que hemos tocado durante la jornada de hoy que creo que ha sido muy interesante. Vamos a ir ya cerrando. No sé si queréis lanzar algún mensaje o alguna conclusión o algún comentario final, Javier Oswald. Bueno, siempre hay cuestiones muy concretas para casos concretos, y que estaremos felices de atenderlas, ¿no? Al margen de esta conversación un poco más en términos generales. Claro. Pues nada más, muchísimas gracias a todos, espero que os haya resultado interesante. Por supuesto que Javier, yo y Oswald y todo el equipo que hay detrás estamos a vuestra disposición para cualquier duda que pueda surgir. Y nada, y esperemos que les haya gustado. Se ha grabado esta jornada, con lo cual también les enviaremos la grabación de la misma para que la puedan revisar en cualquier momento. Pues muchísimas gracias y que tengan un buen día. Gracias a vosotros.